Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Gracias a Dios que nos permite continuar con nuestra lectura bíblica matutina. El día de hoy vamos a continuar con el versículo 10 al versículo 17 del capítulo que hemos estado leyendo, el capítulo número 9. Estos versículos del 10 al 17 nos hablan de la alimentación de los 5,000. Vamos a recordar este milagro que el Señor Jesús hizo con unos cuantos peces y unos cuantos panes. Le recuerdo que estamos recibiendo sus peticiones de oración. A la hora que nos esté sintonizando o escuchando por la mañana, por la tarde o por la noche, le enviamos un cordial saludo deseando que el Señor derrame de sus más ricas y preciosas bendiciones. Gracias por compartir la lectura con sus contactos, por suscribirse, por darnos un like y sobre todo por sus oraciones. Que Dios le bendiga. Así que comenzamos con la lectura bíblica de esta ocasión. La palabra de Dios dice: Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada de Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser sanados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: Despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: Hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiese delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos. Amén. Aquí terminan estos versículos. Hagamos unas consideraciones con la ayuda de Dios. Recordamos, queridos hermanos, que Herodes había preguntado en los versículos anteriores: ¿quién es este?, refiriéndose a Jesús. La respuesta a esa pregunta sobresale de entre la serie de historias que siguen a continuación en este capítulo y en los capítulos que siguen. Especialmente este capítulo que estamos dando lectura, capítulo 9, es clave en el Evangelio de Lucas. ¿Por qué es clave? Porque aquí notamos los milagros de la alimentación de los 5,000, la confesión de Pedro acerca de quién era Cristo, la primera y la segunda predicción del sufrimiento de la muerte de Cristo, la transfiguración y el comienzo del viaje a Jerusalén. Todo esto ayuda a responder la pregunta acerca de la identidad de Jesús. Nosotros no tenemos duda quién es Jesucristo, pero si alguien tuviese duda, aquí tiene la respuesta de quién es así como se preguntaba Herodes. La palabra de Dios nos da respuesta de quién es Él. Ahora notamos también que los apóstoles, dice esta escritura que hemos dado lectura, que habían regresado de su primer viaje de predicación y le informaron a Jesús lo que habían hecho. Pero su preparación todavía está lejos de ser completa, porque la siguiente gran lección que van a aprender será en un lugar solitario cerca de la ciudad de Betsaida. Queridos hermanos, el Señor sigue preparando nuestras vidas, y cuando nosotros creemos que ya hemos aprendido suficiente, aun cuando no sea así, quiero decirles que la verdadera preparación está por llegar, porque el Señor todavía va a seguir moldeando nuestro carácter, nuestra vida y nuestro ministerio. Así que ahora los discípulos van a aprender una gran lección, y esto será en la ciudad de Betsaida. Cuando leamos el capítulo 10 en el versículo 13,
Betsaida es uno de los lugares que Jesús señaló especialmente para condenación, debido a que sus habitantes se negaron a arrepentirse a pesar de haber sido testigos de sus milagros. Betsaida significa casa de pesca o casa, y se encuentra en la costa noreste del mar de Galilea. Los apóstoles Felipe, Pedro y Andrés provenían de esta ciudad, según Juan 1:44. En el versículo 12 se indica que Jesús no se encontraba en la ciudad misma de Betsaida, sino en sus alrededores. Notamos que el Señor Jesús se retiró con sus discípulos a un lugar apartado con la finalidad de estar lejos de las multitudes. Este es otro punto. Qué importante es también tener momentos especiales, momentos donde nos apartamos con todo el ministerio de trabajo, con el equipo de trabajo, esos retiros espirituales que debemos hacer continuamente como ministerio, como cuerpo pastoral, como directivas de la iglesia. Qué importante es que nos retiremos también a orar. Y qué mejor lugar que el templo o cualquier otro lugar que podamos elegir, pero que nos retiremos a veces de la multitud, de las actividades, del activismo, de todo aquello que a veces no nos da tiempo o no nos permite hacer un tiempo para apartarnos y para tener ese retiro espiritual con todo el equipo ministerial que Dios nos ha concedido. Queridos hermanos, notamos que el Señor así lo hace, pero lo notamos en esta lectura y en todas las lecturas que hemos hecho. La multitud, era imposible evadirla. Fue imposible evadir a esta multitud, porque las multitudes lo siguieron. De alguna forma investigaron dónde se encontraba Jesús y le siguieron la ruta para encontrarlo donde Él estaba. Y el Señor Jesús les dio la bienvenida, no los rechazó. Realmente Él quería estar un tiempo con sus discípulos. En algunos otros pasajes vamos a notar que esto Jesús lo hace más de una ocasión. Pero en este capítulo vemos que la multitud llegó y el Señor les da la bienvenida. Y les habla acerca del reino de Dios. Pero también llevó ahí a cabo algunas sanidades, dice este capítulo. Los apóstoles se estaban dando cuenta de lo difícil que es alejarse de las personas que necesitan ayuda. Se estaban dando cuenta que siempre habrá más necesidad de la que uno se imagina. Siempre habrá más gente que necesita ayuda de lo que uno se imagina o de lo que nuestras fuerzas pueden resolver. Aquí tenemos el mayor ejemplo. Dice la Escritura que al declinar el día, los apóstoles comenzaron a inquietarse acerca del alojamiento y de la alimentación que iba a necesitar la muchedumbre. Los apóstoles acaban de regresar de un viaje donde ellos mismos habían experimentado esa necesidad. Sabían cuáles eran los apuros en los que se iban a encontrar todas esas personas. Por tanto, le sugieren a Jesús que les diga que se vayan. Algo que de antemano sabemos que el Señor jamás haría. Él jamás rechaza a nadie. Le sugieren que los despida prácticamente. Sin embargo, notamos que Jesús se niega a hacerlo y les dice: dadles vosotros de comer. ¿Qué habrán sentido los apóstoles cuando el Señor les responde con esta orden? Ustedes denles de comer. Prácticamente Jesús obliga a los apóstoles a tomar la iniciativa de proveer los alimentos cuando les dice: ustedes denles de comer. Queridos hermanos, en su viaje no habían llevado consigo ningún alimento, según leímos en el capítulo 9, versículo 3. Pero aquí sí tienen a la mano 5 panes y 2 peces, lo que es suficiente para ellos mismos, pero de ningún modo suficiente para 5,000 hombres con sus respectivas familias, esto es, con mujeres y niños. Pero el Señor Jesús se hace cargo de la situación
tal como lo hizo en las bodas de Caná cuando se acabó el vino. El Señor siempre estará ahí para resolver la situación que nosotros sabemos que es imposible de hacerlo, pero debemos también de dejarnos guiar por sus palabras. Así como en aquella boda se siguieron las instrucciones que Él dio para que hiciera el milagro, aquí también da ciertas instrucciones. ¿Queremos ver la mano de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia? Seamos obedientes a la palabra de Dios. No seamos desobedientes, no seamos insujetos, no seamos rebeldes. Seamos sujetos y obedientes a lo que dice la bendita palabra de Dios, las instrucciones que tenemos. Las instrucciones que reciben los discípulos para ver este milagro es que Él les dice que sienten a la gente en grupos de 50 en 50. Tal vez para hacer la distribución más ordenada y para que nadie se quedara a comer. No hay duda que el Señor es un Dios que hace las cosas con orden y siempre hará las cosas de una manera que sean más eficientes y eficaces, que den buen resultado, en otras palabras. Y una de las cosas es que no nos ayuda es si no tenemos un orden en el trabajo. Y no me refiero al orden que comúnmente quizás pensamos. Me refiero al orden, a la disciplina, a ser disciplinados, en tener una guía de trabajo, después de haber orado, tener un plan de trabajo, tener una organización puesta en las manos de Dios. Aquí les dice, organícense. Es importante organizarnos. Nadie puede andar haciendo lo que cree, lo que piensa, lo que quiera. Eso no es correcto. Tenemos que ir en un solo camino, en una misma visión. Recuerde, este año, el año de la acción y de la participación. Tenemos que ir como un ejército, bien organizados. El Señor les dice, organicen a las personas, de 50 en 50. Luego dice la Biblia que Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo, dio gracias y los partió. Pero noten lo siguiente, luego se lo dio a sus discípulos para que los distribuyeran. Queridos hermanos, esto es importante. El Señor se los da a los discípulos que ellos lo hagan. ¿Se acuerdan que les dijo, ustedes denles de comer? El Señor estaba hablando correctamente. ¿Quién fue finalmente que les dio de comer a las personas? ¿Quién les acercó el pan? Los discípulos. ¿Quién hizo el milagro? El Señor Jesús. ¿Quién hará las cosas que nosotros no podemos? Nuestro Dios. Pero ¿quiénes somos los responsables de hacer la tarea? La distribución del pan diario, la predicación de la palabra, la enseñanza. ¿Quiénes son los responsables? Usted y yo, querido hermano, si el Señor lo ha puesto en un ministerio de enseñanza, de predicación o en algún ministerio que Él le ha entregado. Queridos hermanos, a la multitud todo este episodio le parece algo muy común. Todos comen, quedan satisfechos y siguen su camino. Aparentemente no hay ninguna reacción de ninguno de los presentes, ni ningún reconocimiento por parte de los que estaban ahí acerca del milagro que acaba de ocurrir. Como ocurrió con el maestresala del banquete de las bodas de Caná, la multitud ni siquiera se dio cuenta de dónde había venido esta comida. Recuerde, aquellos que estaban en la boda ni siquiera se dieron cuenta de dónde había venido el vino, el agua convertida en vino, pero el maestresala sí se dio cuenta. Aquí solamente los discípulos, la multitud solamente recibió el pan. Esto es lo hermoso. El Señor hace cosas hermosas. A veces las personas no se dan cuenta de lo que Dios está haciendo. Pero nosotros, usted y yo que estamos mirando el problema más de cerca y vemos la solución y la respuesta, podemos ver la bendita mano de Dios continuamente. Y muchas veces la iglesia, las familias no se dan cuenta de lo que Dios hizo. Parece algo común, parece que todo sucede normal el día domingo, el día jueves. Pero ni siquiera se ponen a pensar muchos de lo que Dios hizo para que ese servicio, esa reunión se pudiera llevar a cabo. El Señor obra de 1000 formas. Los discípulos sí lo sabían.
No hay duda que ese fue un milagro para ellos y uno de los secretos del reino, la multiplicación. Cada uno tuvo una cesta llena de sobra, que era la prueba de alimentación sobrenatural que provino de tan solo 5 panes y 2 peces. Subráyelo, 5 panes y 2 peces. Queridos hermanos, nos recuerda que lo que Jesús se negó a hacer para sí mismo cuando fue tentado por el diablo de convertir las piedras en pan, lo hizo por la muchedumbre, por la multitud, con una experiencia aleccionadora para sus discípulos. Ellos aprendieron que el Señor es el que colma a los hambrientos. Ellos aprendieron que el Señor multiplica los recursos. Usted y yo tenemos que saberlo, aprenderlo y practicarlo, porque ellos lo vivieron de primera mano. Queridos hermanos, para terminar, este es el único milagro del ministerio del Señor Jesús en Galilea que registran los 4 evangelios. Claramente es un acontecimiento importante debido a la magnitud de la multitud y a la importancia teológica que Jesús le da a la alimentación en un sermón posterior que está registrado en Juan 6, 25 al 71. La multitud continúa deseando el pan terrenal, suponiendo que este es el propósito del ministerio de Cristo Jesús. Pero el Señor dice que el verdadero pan es el pan de vida y les promete que la vida eterna, aquellos que la reciben, comen de este pan. Y usted y yo hemos saboreado este pan, el pan de vida. Oremos al Señor, demos gracias al Señor, creamos en los milagros del Señor, acerquémonos a Él con nuestros peces y nuestros panes y dejemos que Él haga lo que Él mejor sabe hacer, lo imposible. Y usted y yo hagamos lo que mejor debemos hacer, nuestra tarea de distribuir el pan diario, la tarea de dar alimento espiritual de parte de Dios y de su palabra. Servir a otros es nuestra tarea. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. En esta hora, Señor, te bendecimos por tu bendita palabra. Prospérala en nuestros corazones. Creemos que tú multiplicas, que para ti no hay nada imposible. Creemos, Señor, que si venimos a ti, te rendimos todo lo que somos. Tú, Señor, harás grandes cosas. Tú eres el Dios de la multiplicación, pero también el Dios de la sanidad. Te pedimos que sanes a los enfermos. Tú eres el Dios de la restauración, de la provisión, de la salvación. Obra en todos aquellos que en este momento recurren a ti en fe. En el nombre de Cristo Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana y amigo. Siga escudriñando la Sagrada Escritura y con el favor de Dios, el día de mañana, aquí le esperamos en nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Por lo pronto deseo que la paz de Dios sea con usted.